este apartado vamos a descifrar un dilema muy controversial. Queremos saber cómo se debería experimentar la realidad, de una forma en la que podamos actuar con total seguridad y supremacía. Primero, vamos a plantear la incógnita de este dilema, y es que lo que intentamos comprender es de cómo puede experimentarse la realidad de una forma autónoma e invulnerable. Ya que estamos acostumbrados a lo incierto y la falta de seguridad sobre los acontecimientos posteriores, la paz del ahora no podría surgir porque sí, sino más bien porque en mí existe la seguridad de los acontecimientos experimentados. Como siempre, tenemos palabras reveladas que son fundamentales para la comprensión de esta incógnita. Primero, vamos a examinar el primer estado de experimentación, y es que este es el más común, por no decir que es el natural en la condición humana, donde los sucesos experimentados carecen de profundidad y en su mayoría son inciertos. No podemos determinar con certeza si algo es para nosotros o no es para nosotros, si la acción que ejecutare me llevará al resultado esperado, si las palabras que pronunciare serán efectivas o no. Todo esto es debido a el estado existencial con el que se está experimentando la realidad, que en este caso le hemos dado el nombre de existencia conceptual. En resumen, la existencia conceptual trata de experimentar la realidad con base a los conceptos, que en su mayoría son suministrados a través de la memoria y el subconsciente de los seres humanos. Esta información, que a su vez puede ser un patrón de creencias, serán los elementos usados por la mente para poder enfrentar las incógnitas que se presenten al experimentar la realidad. Es un mecanismo que nos ayuda a descifrar y comprender lo vivido, relacionándolo ya sea con la información o el concepto que hay en sí mismo, y también con base a las experiencias que han estado relacionadas. Lo que estamos desarrollando es cómo comprender el mecanismo que hace posible que podamos experimentar la realidad de una forma divina, una forma propia que a su vez nos da la ventaja de determinar los sucesos de forma autónoma, aportándonos esto una seguridad invulnerable. También esto nos daría la posibilidad de que no haya margen de confusión e incertidumbre a la hora de experimentar la realidad. Un ejemplo sencillo de esto es cuando generalmente el ser humano se pregunta: ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que esto sí es para mí? ¿Será que si le digo lo arruino? ¿Será que si hago esto se me da más fácil? ¿Acaso existirá una forma correcta de hacer las cosas? Con esto podemos ver muchas frases coloquiales como "en el tiempo de Dios", o "si Dios quiere", o "si el universo lo permite", o "si esto es para mí, se me da". Hasta ahora tenemos claridad de cómo se desarrolla este estado existencial, pero debemos tener en cuenta algo fundamental, y es que, como dijimos anteriormente, esta forma conceptual de percibir la realidad usa como herramienta la memoria y la información, valga la redundancia, conceptual que se determine sobre lo experimentado. De aquí entonces surge una pregunta demasiado importante. Definitivamente no, ya que he descubierto que en sí mismo, por los conceptos, es imposible definir la realidad de una manera determinada, ya que el conceptualismo me abre la posibilidad de que todo puede ser, aunque en un principio esto es fundamental para el desarrollo de la sabiduría. Llega un momento donde es necesario cambiar de ropaje para poder seguir avanzando. Los conceptos imposibilitan el desarrollo del carácter propio, ya que las posibilidades siempre están abiertas y nada puede ser determinado de una manera específica. Por ende, es como si siempre tuviésemos dos opciones correctas, dos equivocadas, o correctas y equivocadas. Cualquier cosa podría ser en realidad. Ahora entremos a analizar la característica del yo soy, o más bien lo que caracteriza al yo soy, que es la verdad absoluta. En este caso tenemos 4 puntos indispensables.
Y es que estas son las palabras más claves, pero en realidad, si pudieses resumir, se caracteriza principalmente por su existencia en sí mismo. Es independiente de la realidad, ubicándose a sí mismo como Dios de la misma. De hecho, este desprendimiento de la realidad es lo que lo hace ser Dios, ya que comprende que la realidad es manifestación de Él mismo, mas no es una influencia como en el caso de los seres humanos mortales. Aquí podemos empezar a encontrar las notables diferencias. La existencia conceptual es influenciada por la realidad y la define con base a su memoria perceptiva y sucesos experimentados, mientras que yo soy es Él quien influencia la realidad y define la misma con base a lo que es Él mismo y no por conceptos ni memorias experimentadas. Teniendo esto claro, nos damos cuenta que el yo soy es totalmente independiente y esta misma independencia es la que lo hace ubicarse como Dios. Por lo tanto, este no definiría la realidad experimentada con procesos ni por medio de parámetros mentales, sino que la experimentaría en sí mismo. Definiría la realidad por lo que soy y no por lo que percibo. Esto daría nacimiento a la palabra anteriormente vista, la idiosincrasia, que como podemos notar es una forma propia de experimentar la realidad, pero no con base a mis creencias o experiencias, sino con base a mi naturaleza propia. Por ende, podemos tener claridad en que para poder experimentar la realidad de una forma realmente libre y sin limitaciones, tendremos que encontrar y despertar esa esencia propia con la que definimos la realidad. En este caso vamos a poner unas palabras bíblicas que respaldarían este hecho. Como podemos darnos cuenta, estas dos referencias bíblicas nos expresan que se existe no por lo que se percibe, sino por lo que se cree, que es Dios mismo, quien por lo que es Él mismo quien define la realidad por su propia voluntad. De hecho, esto explica una parte del funcionamiento de los milagros de sanidad, donde la realidad material muestra la lógica de la enfermedad. Por ende, si se sigue esa lógica, habrá enfermedad, pero ¿qué me permitirá a mí poder sanar? Exactamente, si tenemos la visión de Dios sobre la realidad que es en sí mismo, Dios definirá que no está enfermo, que ya no hay enfermedad y asimismo no la habrá, ya que su carácter es tan propio que es Él quien influencia la realidad. Por eso el ser humano teme cuando ocurren acontecimientos desagradables especialmente, ya que es influenciado por lo que ocurre y por eso mismo siente que no puede hacer nada al respecto. Por el contrario, para el yo soy, esto es distinto, ya que él tiene el poder de definir la realidad por su propio estado, aunque se vea algo físicamente distinto, y esto es lo que hace el milagro. Así es, todo el poder de Dios radica en su autonomía, en su idiosincrasia, en su independencia. Por eso se ha dicho bíblicamente: como podemos ver, esto hace referencia a que para poder llegar a ser como la supremacía no hace falta solo ser buena persona, sino que también es necesario despojarse de sí mismo. En este caso nos damos cuenta que se refiere a despojarnos de nuestro propio estado existencial, que es el conceptual, bastante influenciado por lo material, la memoria y las experiencias. De hecho, de ahí es donde sale la dualidad y un sinfín de teoremas más que abren infinitos caminos, pero que a la vez no nos conducen a ninguno en particular. Tal vez se hagan la pregunta: ¿cómo se encuentra esa esencia del yo soy? En realidad es más sencillo de lo que parece. Quizá difícil para el cuerpo y los estados bajos de conciencia, pero para el ser verdadero todo es posible. Y es que la esencia primigenia de la existencia ha sido, es y será el amor. Aquí estamos hablando de un amor divino, claramente, ya que el amor que conoce el ser humano no es nada a comparación del amor que emana la supremacía, la esencia original. De ahí ha salido todo, la vida, la existencia. ¿Acaso el amor podría odiar? ¿Acaso el amor consideraría resolver un problema con enojo o egoísmo? El amor todo lo haría de la misma forma en la que es Él.
Esto da validez al gran yo soy, el Dios producido por sí mismo, y lo que en muchas partes también lo suelen conocer como Cristo. Con todo esto podemos comprender y llegar a la conclusión que el desarrollo de la idiosincrasia nos abrirá las puertas para conocer al yo soy. En realidad, lo que nos lleva a la condición de Dios mismo es el desprendimiento de la percepción conceptual de la realidad. Es renunciar a la visión de la perspectiva que podemos tener sobre las cosas, que es por nuestra memoria, creencias y pensamientos con los cuales nunca podremos superar las limitaciones humanas. Recuerda, no caigas en la carrera sin fin en la que los seres humanos luchan años y años de su vida edificándose, meditando y haciendo cosas espirituales, pero en realidad nunca salen de su patrón de mortalidad. Al tener una definición de la realidad por lo que yo soy, y si yo soy la verdad, el amor, definiré la realidad con la pureza de lo que yo soy, y no por las condiciones externas e internas, ya sea de la realidad experimentada o de los pensamientos. ¿Crees que a Dios un suceso negativo podría hacerlo cambiar de opinión? Esto no es así, porque los sucesos experimentados no tienen control sobre Él, sino que es el yo soy quien tiene el control de la realidad. Al desarrollar la idiosincrasia, paulatinamente se adquiriría un control real sobre la realidad. Esto porque la mente del ser empezará a asimilar su propio poder y esencia, ya que no deposita su confianza ni su elección a factores externos o pensamientos de la programación del subconsciente. Es ahí donde se desarrolla el verdadero amor propio. Cuando el amor se engendra en sí mismo, se obtiene la confianza plena de lo que yo soy y de que todo lo puedo hacer. Esto no ocurre así en el carácter humano, ya que no cree en sí mismo, no se valora, no hay amor en él en realidad, y ese menosprecio inconsciente hace que deposite su confianza en factores externos y por esto mismo tiene temor y no hay libertad. Por eso, finalmente, volviendo a las preguntas del inicio, yo soy no se preguntaría, ¿será que esto es para mí? Sino que según lo que es Él mismo dirá, esto es para mí. Para yo soy no existe una forma correcta o incorrecta de lograr algo, sino que por su propia voluntad se es logrado, ya que no depende de probabilidades mismas que surgen por los conceptos. De esta forma se obtiene la verdadera libertad. No es pensar con libertad, es ser la libertad. No es pensar con amor, es ser el amor. No cambies lo que observas, cambia al que observa, y asimismo todo cambiará.